amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Venezuela, Economía y Petróleo. El petróleo lo tenemos en suspenso por ahora. Vamos a hablar como siempre, de Alexander Guerrero, profesor universitario, columnista del diario El Universal y muchos medios alrededor del mundo, una persona muy solicitada para esto de la economía. Y bueno, nos toca revisar de qué viene Trump con respecto a Venezuela. Lo que está proponiendo Trump en términos económicos suena muy atractivo para los capitalistas. ¿Cómo quedamos nosotros ahí, Alexander? Un abrazo. Sí, ¿qué tal? Bueno, sí, saludo a toda la gente que nos ve y nos oye. Es bastante complejo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en términos de la propuesta económica de Trump. Yo la he llamado ahí de todo como en botica. Es decir, hay un shock de oferta, un programa de desregulación plena muy grande. Para darte un número, en el libro de regulaciones de la economía americana o del Estado americano, lo que tiene que ver con la economía, en ese libro, los 8 años de Obama representaron casi el 20% de incremento, hasta 120,000, 125,000 regulaciones impuestas a lo largo de muchísimos años y décadas, pero solamente Obama el 20%, porque Obama se dedicó 8 años a regular la economía. 20 mil más o menos. Sí, Trump viene ahora en sentido de desandar todo el obamismo. Todo el legado Obama lo quiere Trump agotar, acabar, y el mejor camino es la desregulación. Eso implica desregulación de medicinas, de servicios de salud. Eso implica la desregulación de todo lo que es la energía, la producción de energía, la regulación en el tema ambiental. ¿Cómo nos afecta a los venezolanos? Eso implica que Estados Unidos, que es un gran depósito de todas las fuentes de energía del mundo, bueno, va a tener ahora posibilidades de producir más energía, entre ellas hidrocarburos, y eso afecta directamente a Venezuela. El oleoducto, es el oleoducto del Keystone y el de Dakota, que es prácticamente el mismo complejo, tiene como objetivo encontrar el petróleo del Canadá con el Golfo de México, y eso afectaría directamente la refinación de Sirgo en los Estados Unidos. Por cierto, el petróleo de Canadá es muy parecido al de nosotros en la faja petrolífera de Orinoco, ¿no? Sí, ellos tienen un petróleo de arenisca, petróleo, hidrocarburos arenosos. Nosotros tenemos ahí una cosa así bien espesa y bastante tóxica. Bituminosa, sí. Sí, nosotros vamos a hacer el efecto inmediato a la hora de que allá se desregule la actividad de los frackers, que es la metodología esta o la tecnología de ir perforando de manera longitudinal y con agua, abriendo esos pisos, ese subsuelo y exprimiendo el subsuelo. Para explicar a quienes nos están viendo y que quede claro, el asunto de regularizar el fracking hace que eso sea más barato, porque mientras menos regulaciones tiene, menos costos tiene. Correcto. Estoy equivocado. Sí. No, perfecto, y eso es... y eso baja el costo de producción. Los progresos tecnológicos del fracking son día a día. Cada vez el costo marginal, para decirlo en un concepto técnico que lo vamos rápidamente a aclarar, el costo de producir un barril de petróleo por fracking hoy es el 50% de lo que era hace 2 años, por ejemplo, y sigue reduciendo el costo. Como en $20, ¿no? Fluctúa entre 20 hasta $50, y es lo que ha pasado recientemente con el acuerdo OPEP de reducir la producción, incluyendo a no OPEP, como el caso de Rusia. Al punto en el cual ellos establecieron el equilibrio de ese acuerdo es el sitio o el punto en el cual a partir de ahí hacia abajo es donde el fracking se hace muy competitivo, y es lo que ha venido ocurriendo, que el acuerdo que se firmó en noviembre para subir el precio no ha subido más allá de $52, porque los fraquisteros, para decirlo de otra forma, los empresarios de ese tipo de hidrocarburos con esa tecnología, pues han logrado reducir el costo, y entonces la producción de petróleo en los Estados Unidos ha subido. El precio entonces se ha frenado, e inclusive hay todo el temor de que comience a caer el precio.
En algún momento el fracking va a decir, bueno, hasta aquí de este costo hacia abajo no podemos bajar, y entonces habrá otro equilibrio, pero no será en 2.50, sino en los 40. Y eso es muy negativo para Venezuela. De todas formas, el gran daño a la industria petrolera venezolana no lo está haciendo Trump con la desregulación. Se lo hizo el gobierno, como que dice, se disparó en los pies o se metió en autogol, destruyó la industria petrolera venezolana y estamos pagando eso. Si no se hubiese destruido la industria petrolera venezolana, nosotros estuviésemos compitiendo en los Estados Unidos vendiendo el petróleo. Hoy no. Ahora, Alexander, aprovechando esto y ya entendiendo lo que Trump nos puede traer en términos petroleros, este acuerdo con China, ¿beneficia a Venezuela o qué crees que quiere el gobierno venezolano hacer con eso? No, el acuerdo con China se hizo para alimentar la corrupción de los dos países, porque son acuerdos Estado-Estado. Si hubiese sido acuerdos de empresas privadas chinas con empresas privadas venezolanas, eso estuviera rodando con beneficio para ambos lados. No, China montó un acuerdo con Venezuela sobre la base de que el incentivo central de ese acuerdo era fundamentalmente la corrupción. Sí. Y son empresas financieras y empresas industriales chinas con un solo comprador en Venezuela, que es el Estado, que a través de Fonden hace eso. Entonces, allí hay yo lo he descrito como una especie que te ponen el pie en el cuello. China le puso la bota en el cuello a Maduro o a Chávez, y entonces mi impresión es que el gobierno de Maduro quiere zafarse a los chinos, pero están como amarrados ambos. Ahora, detrás de cada barril de petróleo hay mucha corrupción. Alexander, antes de que comenzáramos a grabar el programa, tú me estabas comentando, y entonces yo creo que viene muy al lugar en este momento. ¿Qué efecto político tiene eso sobre Venezuela? Ahorita hablando internamente. Yo diría que a mí me da la impresión de que China no tiene realmente mucha importancia no le da importancia a lo mucho que pueda estar pasando en Venezuela. China tiene un problema muy grave en China. Tiene 1.500, 1.700 millones de individuos a los cuales hay que darle mercado para que coman. Sí. No le da tiempo a ellos de hacer geopolítica fuerte en el mundo. Ahora recientemente el presidente de China en Davos hizo una declaración impresionante que pudo haber dejado a muchos sorprendidos. A raíz de que Trump trae políticas proteccionistas y una ruptura con la economía global, porque si los Estados Unidos vienen a proteger parte de su industria, pues eso es romper con la economía global que ellos mismos crearon. Entonces el presidente chino dijo muy claro: síganme a mí los buenos, yo voy a ser ahora el líder de la economía global, y lo dijo con mucha sabiduría. Está en lo correcto. China puede convertirse en el líder global, fundamentalmente de Asia, que son 4.000 millones de habitantes. Claro, pero ahí China lo que estaría dispuesta a comprar materias primas. No, y a vender sus productos, es decir, canjear por materias primas. A eso precisamente me refería. Sí, porque pero eso le produce, en el caso venezolano, como vendedores de materias primas, nosotros somos, en el acuerdo con China, yo diría que tanto Venezuela como China quisieran despedazar este acuerdo, no los impiden llevar a cabo, porque uno a otro se va debiendo. Uno le debe dólares y paga con petróleo, y el otro se amarra con dólares en un acuerdo de corto plazo. Pero al final es muy nocivo para Venezuela, porque Venezuela tiene que llevar petróleo a China pagando costos menores y pagando el flete cuando pudiese, y además no recibe efectivo. Nosotros, si vendiéramos el petróleo en los Estados Unidos, recibiéramos efectivo inmediato. Uno de los grandes problemas que ha tenido PDVSA en los últimos años es un problema de liquidez que no tiene, porque el petróleo que le entrega a China se lo devuelven en mercancía a China. No le dan un solo dólar, sino le entregan mercancía. Es un real trueque. Ahora, un acuerdo comercial. Sí, Alexander, si tuvieras que sacar la bola de cristal en esta competencia que se presenta ahorita, en este cambio geopolítico que está induciendo Trump en la economía mundial, ¿cómo queda parado Venezuela? Queda muy mal, porque el país, recuérdate una cosa, que el país se ha convertido en un país fallido. Es un país en el cual la comunidad internacional no cree, porque no hay Estado de Derecho, no hay legislación interna, no se respeta. Inclusive los propios
las propias estructuras constitucionales y legales propias venezolanas, eso lo ve el mundo como algo realmente grotesco y horrendo. Y es lo que califica a Venezuela como país fallido. Más o menos algo así como Somalia, como Sudán, esos países como Nigeria, por ejemplo, que también es petrolero, que parecen no tener futuro. Nosotros hemos decidido apartarnos de lo que era nuestro mundo e irnos a un mundo de nadie, porque al fin y al cabo los intereses que pueda tener Rusia o China en Venezuela los tienen en función de sus propios intereses, no de intereses nuestros. Y pudiésemos simplemente ser utilizados en un momento, pero en otro momento simplemente despreciados. Somos una especie de una agrupación de gente que ha perdido la estructura de país representativo, que es capaz de responder y representar y además defender o respetar acuerdos internacionales. Venezuela tiene 50, 60 juicios internacionales que deja muy mal parado. El capital reputacional se perdió totalmente. Los va perdiendo uno tras otro. Sí, pero no es precisamente porque ya no es un país importante. Desde el punto de vista petrolero, Venezuela no es un país importante, es un país marginal. El primer cliente al cual le vendíamos 1.200.000, 1.400.000, 1.500.000 millones de barriles todos los días, se le está vendiendo hoy 350, 400, 500. Marginalmente prácticamente no se nota porque los Estados Unidos están en capacidad de producir eso y muchísimo más de manera muy rápida. Claro. Y además de eso tenemos un petróleo tóxico, pesado, difícil de sacar, explotar, hay que mejorar para después refinar. Es de un petróleo de alto costo. Que necesita inteligencia que no tenemos. Y que hemos perdido competitividad petrolera en el mundo. Venezuela, nosotros estamos viviendo una fase interesante desde el punto de vista histórico en cuanto a que la era petrolera pudo haber terminado y el petróleo pudo haberse quedado adentro. Nada de eso, y eso es lo que estoy diciendo, a veces la gente, tú sabes, piensa, bueno, este está exagerando. No. Todo el petróleo que tenemos adentro, que es un petróleo muy tóxico, súper pesado o extra pesado, requiere muchísimos costos para volverlo petróleo que puede refinarse en cualquier parte del mundo. Eso no es lo que el mercado internacional demanda cuando hay otros oferentes de petróleos de alta calidad, como el caso del fracking americano. Claro. Entonces, perdimos competitividad como país petrolero y es que no hay en Venezuela, José. Acuerdos importantes en los próximos 35 años para producir petróleo. Es una cosa impresionante. Si tuviésemos que sacarte a ti con una vara mágica, una bolita de cristal, ¿qué tenemos que hacer? No estamos hablando de lo político, vamos a hablar de lo técnico. ¿Qué tenemos que hacer en Venezuela? Privatizar el petróleo. De inmediato en una subasta. Devolverle al país el Estado de Derecho. Crear gobiernos que sean creíbles, es decir, portarnos bien ante la comunidad internacional. No te van a llamar neoliberal salvaje. Bueno, porque es que eso no es neoliberal. Tú sí que llegas a un punto en el cual tú te tomas el purgante, porque no tienes otra cosa que tomarte. Es decir, aquí hay que salir a vender todo lo que el Estado fue capturando del sector privado desde 1999 para acá, porque eso el Estado lo arruinó, destrozó esas economías. Lo que queda, eso hay que llevarlo al mercado y venderlo. Y la industria petrolera se descapitalizó al 50%. Tanto que PDVSA tenía capacidad de producción 1.200.000, 1.300.000 barriles diarios de petróleo. Está eventualmente refinando de 350 a 500.000. Es bastante volátil lo que refina de petróleo. Por eso es que el PIB petrolero ha caído de un 24% que tenía en 1998 a un apenas 7% que tiene 20 años después. O sea, que ya el petróleo dejó de ser central en la economía de Venezuela. No, sí, totalmente. Ya el Estado no saca de petróleo nada. Te puedo decir, con toda la propiedad, que hay que decirlo, que ya el fisco venezolano no recibe $1 de petróleo. Nos está costando a nosotros el petróleo de nuestro bolsillo el impuesto inflacionario que estamos pagando. Porque el impuesto inflacionario se paga porque el Estado tiene un gasto inmenso que no tiene cómo financiarlo porque ya no hay ingreso petrolero y entonces manda a monetizar el déficit fiscal en el Banco Central. Y entonces nos queda la hiperinflación como resultado de eso. En dos palabras, estamos pagando la descapitalización de la industria petrolera venezolana y el desvío de las inversiones a gasto de toda naturaleza, incluido el gasto más grande que hemos tenido en estos años, que es el de la corrupción. Claro.
donde más se ha gastado dinero. Y con un pasivo social incalculable. Inmenso, sí, con un país con hambre. Bueno, profe, como siempre, agradecido. Quedamos pendientes para una próxima oportunidad y estamos pendientes del desarrollo de la Trump Sí, economía. de la Trump Economics. Sí, señor. Vamos a estar hablando de eso mucho tiempo porque la cosa puede enredarse. Eso es lo que está de moda. Sí. Bueno, un abrazo, profe. Bueno, vale, saludos.